Vamos ahora a Temuco, donde la Fiscalía pidió ampliar la detención de la mujer que ayer sustrajo a una guagua desde el hospital de esa ciudad. La Fiscalía pidió informes psiquiátricos para conocer el estado de la mujer. Esto luego de que su defensa señalara que no recuerda lo ocurrido y que padece de un estado depresivo. Este caso ha reabierto la preocupación respecto a la seguridad en el ingreso y los filtros de entrada en los recintos hospitalarios. En este caso, mi representada, quien se encontraba, como también dice el parte policial, desorientada, vulnera en este caso, sus derechos al poder no ser capaz de comprender la situación en la cual se vio envuelta. Que estaba desorientada y no entendía nada. Ese fue el argumento que entregó la abogada defensora de la mujer identificada con las iniciales PVNR cuando intentaba demostrar la supuesta ilegalidad en la detención de la mujer de 45 años que este lunes sustrajo una guagua de 5 días desde el Hospital Regional de Temuco. De redes sociales, al ver la foto yo me percato de que es mi madre. ¿Y qué te dijo? Yo salgo en búsqueda de ella y yo me percato, le veo, mi mamá le cambió pañales, le dio lechita, ella en su mente creía que era su bebé. Claro. Pero claramente mi mamá no está bien, ¿me entiendes? Sin embargo, cuando el juez le preguntó si entendía por qué estaba detenida, la mujer señaló que sí. Ese es el contexto de su detención. ¿Lo entendió? ¿Entendió su? Le está preguntando al magistrado solamente si entendió lo que dijo el fiscal. Sí. Entendió, exacto. La mujer ingresó al recinto médico sin problemas, conversó con la madre de la guagua de solo 5 días de vida y cuando la progenitora ingresó al baño para prepararse y regresar a su hogar, tomó a la lactante y la metió en un bolso para luego abandonar el hospital como se aprecia en los registros de cámaras. Durante la audiencia, el Ministerio Público relató cómo se logró dar con el paradero de la mujer, quien llegó cargando el bebé hasta su casa ante el asombro de sus cercanos y vecinos. Testigos vieron llegar a la imputada. Lo conocían a la imputada, la conocían, la ven llegar con una bebé. Le preguntan por ella, y esta bebé, y ella dice que era su bebé que recién había tenido. Estas dos personas eran vecinos, pero conocían a la imputada y sabían que eso no era efectivo. Y también correlacionando con el tema de esta conmoción pública y estos videos e imágenes que habían aparecido de la imputada, son estas personas las que alertan a Carabineros. Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó ampliar la detención por 3 días, a lo que el tribunal accedió. La detenida tenía publicadas en sus redes sociales fotografías en las que lucía un aparente embarazo que, según sus cercanos, no llegó a término, lo que habría motivado la sustracción. Tenía 38, 39 semanas, tenía parto para el día miércoles. ¿Qué sensibilizó el hecho de que esté con un bebé que estaba con una mamá? O sea, yo actué correctamente y llamé a Carabineros y hice lo mejor posible nomás. Conversé con mi mamá tranquilamente, le hice aterrizar, poder entender de lo que había hecho. Efectivamente la imputada habría en una oportunidad anterior, relativamente cercana en el tiempo, sufrido una pérdida de un embarazo y estimamos también que es un antecedente a considerar y además de otras diligencias que es importante contar con ellas para poder, como señalaba, efectuar una formalización adecuada. Este caso ha instalado el debate sobre la seguridad y los filtros de ingreso a los hospitales del país. Realizamos un recorrido por varios recintos hospitalarios en Santiago y según los usuarios la seguridad es fácilmente vulnerable. Pero para entrar, digamos, ¿tuvo algún problema? No, dije que venía a reconocer mi hija y pasé nomás, pues está como todo. ¿No le dieron carnet, nada? No, nada, amigo. Sí, o sea, nos controlan al entrar, pero más allá de eso, igual hay áreas por los alrededores en que uno puede omitir el paso por la puerta principal. Los hospitales son recintos públicos, por lo tanto el ingreso de las personas no puede restringirse en áreas comunes, pero sí en lugares como maternidad o las unidades de cuidado y tratamiento intensivo, entre otras. Son esas áreas las que hay que proteger. Ahí hay que instalar tecnología, hay que instalar controles de acceso y, por supuesto, personal muy bien capacitado. Un hospital como el de Temuco, al menos unos 15, 20 guardias, solo para controlar los perímetros exteriores y los interiores. En este caso, el Ministerio Público investiga el delito de sustracción de menores. Durante la ampliación de la detención, la mujer será sometida a peritajes psicológicos para determinar su estado mental y determinar si será o no imputada. Incluso su familia no tenía conocimiento de la pérdida de este embarazo. Rápidamente la Defensoría realizó pericias en relación a nuestra defendida, tanto sociales como psicológicas, y efectivamente ella está cursando un trastorno psicológico en este momento.
Peritajes que deben ser contrastados con los que realizará el OS9 de Carabineros y la Fiscalía. En caso de ser formalizada por la sustracción, audiencia que está programada para este viernes 26 de julio, la detenida arriesga una pena que podría llegar incluso a los 20 años de cárcel. Los vecinos del barrio Yarur, aledaño a la cárcel de Santiago 1, protestan por la construcción de un nuevo recinto de alta seguridad anunciado por el gobierno. Dicen que están cansados de convivir con los efectos colaterales, que significa tener varias cárceles, en este que es nuestro mismo barrio además, y que somos vecinos también del Centro de Justicia. Ellos protestan como vecinos. Claro, y aseguran que van a interponer un recurso de amparo para que el gobierno reconsidere la medida. Desde La Moneda dicen que la decisión ya está tomada y que habrá medidas de mitigación para asegurar la tranquilidad del sector. Por estas esquinas, por estas veredas, por estas calles, por estos pasajes han caminado generaciones de vecinos. Algunos nacieron y se criaron en el barrio, otros llegaron antes, cuando la vida de esta población giraba en torno a la fábrica Yarur. Yo, por ejemplo, con mi hermano, porque somos 4 hermanos, salíamos y el pito, que era el pito de la Yarur, era nuestro horario de entrada. Los niños jugábamos a la pelota, los cumpleaños, todavía hasta el momento hacemos vida de barrio. Todavía, dice Patricia, porque cree que esa vida de barrio se acabará en el mediano plazo cuando se construya la cárcel de alta seguridad ya anunciada por el gobierno. Convivimos nosotros con los peloteros que están más allá, sí. Hay juegos artificiales más cerca de la Penny, pero ya ahora va a ser peor. Patricia, hija de trabajadores de la fábrica Yarur, ex Machaza, vive a menos de 100 metros del lugar donde se instalará la nueva cárcel. Por eso, junto a sus vecinos han puesto estos carteles. No quieren que el barrio Yarur, que ahora muchos llaman barrio judicial, termine por consolidarse como un barrio penitenciario. Nosotros crecimos con la cárcel ahí al lado, pero no había los problemas que hay ahora. ¿En qué momento comenzaron los problemas? Yo creo que al incremento de la delincuencia. Y es que Margot sabe lo que es convivir con una cárcel, al igual que todos sus vecinos, porque cuando el barrio Yarur nació, hace ya varias décadas que existía la ex penitenciaría. Claro que en esos años, para ellos la cárcel no era sinónimo de inseguridad. Íbamos a comprar nosotras allá porque hacían cuero, hacían trabajos manuales. Claro. ¿A dónde hacían eso? En la Penny. Mira, lo más que íbamos a comprar nosotros eran escobas, el calzado. Mira, muchas veces hasta ropa salía de adentro hecha. O sea, muy distinto lo que se ve ahora versus lo que se veía en ese tiempo. Claro, muy distinto. Distinto porque los años pasaron y cada vez llegaron más vecinos, pero esos que nadie quiere tener. Se sumó al barrio la cárcel de alta seguridad, Santiago 1 y luego el Centro de Justicia. Ese crecimiento fue una ampliación de lo que fue históricamente la Penny, que fue la penitenciaría, y que fue instalando alrededor de ella ciertos elementos de infraestructura asociada. Entonces es un proceso, yo diría, relativamente natural, que fue consolidando esa mega manzana que se arma desde el lado oriente, digamos, donde está el centro judicial, hasta la cárcel hacia el lado poniente. Agustín Toro es dueño de este negocio justo al frente del lugar donde se instalará la nueva cárcel. Ha vivido más de 60 años en el barrio y le frustra sentir que solo para algunas cosas son importantes. A nosotros no se nos tomaron en cuenta, nos han dicho, oye, pero ustedes, no sé, van a tener, no sé, una comisaría, un retén, siendo que aquí en este barrio ha sido bien emblemático para todos los políticos. Por este barrio han pasado Carolina Toá, Alessandri, Giorgio Jackson. Entonces, ¿por qué ahora nos olvidaron? Dijeron... Ahora nos quieren marginar. Claro. Ahora nos quieren marginar, eso es lo que quieren. Misma reflexión hace este matrimonio que vive en el barrio Rondizoni y ya evalúa irse del sector. Las consecuencias no las podemos pagar los vecinos. Una cárcel de alta seguridad no se debe poner acá, en este lugar. Ya sufrimos con los juegos artificiales en la noche, ¿no? Los niños no duermen, asaltos, están los colegios acá a menos de una cuadra. Si el tema no es del que está preso, el que está preso tiene que hacer vía carcelaria, ese no es el problema. El problema es fundamentalmente la población flotante que llega acá, o los que están dados de libertad y se encuentran las bandas afuera, empiezan a pelear
con cuchillas, con palos. Yo creo que en ese sentido la cárcel, si se instalara en ese lugar, debiera asociarse también a un plan de mitigación, automáticamente, digamos, pensar un plan de mitigación del entorno, porque si se quiere construir algo rápido, probablemente ampliar la que está sea una solución bastante efectiva, pero se debe considerar de todas maneras las mitigaciones urbanas para los vecinos que están alrededor. Medidas de mitigación que están siendo consideradas por el Ejecutivo porque la decisión ya está tomada. Es un barrio judicial penal que no solo es de ahora, sino que es de hace muchísimo tiempo. Los antiguos tribunales del crimen también funcionaban en esa zona. Hasta ahora la instalación de establecimientos penitenciarios no se ha hecho cargo de los efectos que se producen tras los muros, ¿no? Que son las medidas de mitigación y compensación, que son las que nosotros vamos a evaluar para este caso. Anuncio que trajo reparos y miedos por parte de quienes han vivido toda una vida en este sector. Aseguran que sus vidas se han visto deterioradas con el pasar de los años y ahora exigen que se reconsidere la medida. Afirman que llegarán a la justicia para frenar la construcción de una nueva cárcel, al menos en este sector.